Bien. Buenas tardes, queridos alumnos. Bienvenidos a esta semana 7 del hoy lunes 13 de julio de 2020. Bien, vamos a continuar entonces con lo que es la matriz de marco lógico. No sin antes también indicarle que esta semana tienen que presentar las tareas correspondientes y tenemos próximamente el examen, la misma que debe ser. Ya vamos a ver la programación para poder establecer la defensa de los trabajos. Bien. Entonces, haciendo un recuento, habíamos estado hablando sobre la parte de la estructura del árbol del problema, perdón, de la matriz de marco lógico, en donde esta debe tener, pues, una situación de la manera de construcción, y adicionalmente, pues, ya se había armado previamente una matriz de marco lógico, donde podemos observar las 4 filas y 4 columnas previamente definidas. A esto es importante tener que darse cuenta la situación de cómo debe construirse, ¿no? Adicionalmente, pues, también se había indicado que este proyecto tiene una cadena de hipótesis en las que para poder llegar a obtener o generar la sostenibilidad de un proyecto, yo debo ir alcanzando ciertas jerarquías a través de actividades que deben desarrollarse, lógicamente, con recursos, con medios, para poder obtener los componentes, también llamados objetivos específicos o llamados resultados. Posteriormente, si conseguimos el componente, podemos nosotros también obtener el propósito, que es el objetivo general, y lógicamente de esa manera también se puede obtener una finalidad y dar sostenibilidad al proyecto. Esa lógica de intervención ya la hemos explicado en la lámina anterior, y también nosotros lo que queremos saber o plantear es pasar de una situación actual a una situación futura, es decir, desde un problema hacia una situación mejorada a un futuro inmediato. Pero lógicamente esta debe estar planteada con lógica, debe estar planteada de una forma algorítmica que tenga sentido y coherencia, y con un enfoque sistémico. Ahí tenemos otro ejemplo de una matriz de marco lógico en los diferentes niveles. Bien, vamos ahora entonces al paso a paso de cómo construir. Entonces, yo tengo la columna 1. Dentro de la columna 1 ya dijimos que yo debo empezar trabajando desde la finalidad. La finalidad es un objetivo al final, es un objetivo global, y me define cómo el proyecto perdón, va a contribuir a la solución del problema. Me establece los beneficios globales que se aportan, y además es el resultado más amplio y que en algunos momentos se escapan a las posibilidades del proyectista. Su verificación normalmente es a largo plazo. Y en este sentido, ese largo plazo me establece el horizonte del proyecto, que puede estar para 3 años, 5 años, dependiendo de cómo lo hayan planificado. Entonces, el ejemplo de la finalidad, pues, como es un objetivo, debe tener un verbo, un infinitivo, que me establece, en este caso, el incremento, el aumento de la rentabilidad, en este caso de las pymes de tecnología de la ciudad de Manta. ¿Sí? Esa es mi finalidad. Entonces, nosotros tenemos allí, en el ejemplo, el cual fue establecido previamente. Luego, el segundo paso es en la misma columna del elemento narrativo. Vamos a ver cómo primero se define el propósito y el ejemplo. El propósito no es más que el objetivo general del proyecto, y el objetivo general del proyecto o propósito es el impacto o resultado directo. Es decir, cuál es el efecto o resultado que se logra una vez que empieza a utilizarse. Una vez que empieza a utilizarse o a funcionar el proyecto solución. Define el por qué se lleva a cabo el proyecto. Es un objetivo específico y constituye un logro cualitativo. Ejemplo, observamos que como es un verbo, también va con un objetivo también va con un verbo infinitivo. Reducir. Si yo reduzco costos, entonces se me incrementa la rentabilidad. ¿Por qué los costos operativos? Porque para que la empresa de pymes de tecnología funcione, yo tengo que reducir los costos operativos, y de esa manera yo tengo ahorros, y esos ahorros se transforman en rentabilidad, en incremento de ganancias. Posterior tenemos los componentes, también llamados de una manera u otra, son los resultados, son los productos o subproductos que yo obtengo dentro del proyecto. Especifican lo que el proyecto puede producir. Puede ser algo tangible o intangible. En el caso de la informática,
puede ser una situación de un diseño, puede ser el desarrollo, puede ser la implementación, pueden ser las pruebas, por decirlo, pueden ser algo tangible, un software, puede ser intangible un software, algo tangible, un cableado estructurado, algo intangible, una consultoría, un estudio, un servicio técnico, entre otras cosas. Para nuestro caso, pues, los componentes de las pymes, de las TIC, o también llamados objetivos específicos, me permiten, en cambio, también tengo dos objetivos, dos verbos en infinitivo, dos objetivos específicos, puedo poner algunos otros, y a los que yo le pongo la sigla de C1, componente 1, componente 2, en donde el primero dice que yo debo mejorar los rendimientos operativos. Mejorar los rendimientos, lógicamente, significa que no debo perder tiempo, significa que debo ser más efectivo. Y reducir los costos operativos. Es decir, con todos los elementos o los medios que yo tengo, háblese de insumos, entre otras cosas, yo puedo hablar y conseguir a mejores precios de parte del proveedor. Bien. Posteriormente tenemos las actividades, es decir, cómo logro llegar a obtener los componentes, es decir, a través de ciertas actividades. Las actividades son tareas, implican costos, implican tiempo, recursos y esfuerzos asignados. Además de eso, dice que las actividades deben listarse en orden algorítmico, en orden cronológico, para cada componente. Para cada componente. Bien. Me especifican las acciones más relevantes, no desagreguen demasiado. Observen aquí, yo apenas tengo dos actividades para obtener el componente 1, dos actividades para obtener el componente 2 y una tercera actividad para cerrar el componente general. Bien. Tengo asimismo, le he determinado actividad con la letra A. El primer dígito significa la actividad 1, actividad 1, actividad 2, actividad 3. Y el tercer dígito es el número o el orden de la actividad del componente 1. Tengo 1, 2, 1, 2 y 1. Bien, ¿qué necesito hacer? Eliminar tiempos muertos y procesos. Mejorar las técnicas operativas para el componente 1. Para el componente 2, realizar convenios con proveedores. De esa manera, al realizar convenios con proveedores, yo puedo obtener mejores precios, puedo obtener descuentos. Y también, él me va a decir, te doy descuento, pero si me adquieres en tales cantidades, en función de la C4. Y finalizo con un informe del componente para que me sirva de monitoreo y evaluación. En resumen, la parte narrativa, tenemos nosotros la finalidad, tenemos el propósito, los objetivos específicos o componentes y tenemos las actividades. Es decir, tengo la columna 1 ya prácticamente definida, la he sacado de ese ejemplo donde teníamos ya previamente establecido toda la matriz de marco lógico. Entonces, tenemos la columna número 1 con sus 4 filas correspondientes. Bien. Me encontré por allí este ejemplo, un planteamiento de un proyecto informático y aparte de eso lo combina con el análisis FODA. Me gustó mucho porque aparte de tener un proceso lógico, también, observemos aquí, tengo la columna número 1 o el resumen narrativo. Tengo actividades, componentes, propósito y finalidad, solamente que la forma lo he puesto de esta manera horizontal y no vertical. Bien. Dice que es de un proyecto de mantenimiento de hardware y de software. Para esto, pues, se identifica el problema, con el problema nacen las ideas de buscar las alternativas de solución, se busca la evaluación y factibilidad y viabilidad del proyecto, y se llega a su diseño. Una vez que se tiene diseñado, es decir, tengo toda la etapa de preinversión, procedo a la etapa de inversión, que prácticamente es lo que yo tengo aquí en mi etapa del marco lógico. Empiezo a ejecutar, obtengo productos o componentes, esos productos o componentes, entonces empieza a hacerse la operación para verificar si verdaderamente lo que yo detecté como problema está mejorando y al final yo puedo establecer si el proyecto está siendo, si el proyecto está siendo, en este caso, exitoso. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda? Por favor,
Bien. No eso, no, estaba dándole chance para que pregunten. A ver. Una actividad, no. No, Eduardo. A ver, escúchame. Eduardo primero. Bien. Primero, ahora depende. Si tú crees que el software que ya tienes realizado, si poniendo, primera opción, que tú ya tengas el software y quieres mejorarlo, no es lo que me hace el software, es qué es lo que tú tienes que hacer para mejorar el software. Qué sé yo, puedes rediseñarlo. En el momento que lo rediseñas, entonces en ese instante tú estás creando que tienes que volver a desarrollar el rediseño que está planteando, que puede ser que le estés quitando algo o puede ser que le estés incrementando algo. Entonces, no es lo que realiza el software. El software ya empieza a operar, como nosotros veíamos, ya tenemos en la parte de operación. Aquí es lo que hace el software, que ya no me interesan las actividades. Mira, ya estás en el propósito. Lo que hace el software ya es en el propósito, es decir, en el objetivo general. ¿Sí? Ángel, el mismo Ángel. No, ya te aclaro, reitero, lo que hace el software ya está en la fase de operación, ya está operando, no en actividades, no está en ejecución del proyecto, o sea, no estás en el desarrollo, ya estás en operación. Entonces, debes tener claro, por favor, ya vayan un poquito teniendo sentido común, ¿sí? Aquí tú no tienes el software todavía, recién lo vas a hacer. Si ya está acá, si ya tienes el software, está operando, no es actividades, sino un propósito. Entonces, aclaro, es cuestión de conceptos, Ángel. Bien, ¿alguna otra pregunta? Pueden hacerla, por favor. Para fortalecer aún más el proyecto, ha sido importante también hacer un análisis FODA. El análisis FODA pues, consiste en establecer las fortalezas, es decir, lo mejor, lo fuerte, el fuerte de la empresa, también sus debilidades, las oportunidades y amenazas. Bien, Rubén. Bien. Yo en este momento te podría dar una respuesta subjetiva. Entonces, es importante y vale la pregunta, vale la oportunidad. Imagínate que tú seas un cliente y yo soy el profesional. No acostumbren a dar unas respuestas sin no haber hecho un análisis objetivo de la C4. Es decir, yo en este momento te puedo decir, sí, cuesta más realizar una aplicación móvil que una página web. Ahorita, o sea, lo estoy diciendo así. Entonces, recomiendo no hacerlo. Tendría que analizar, vamos viendo, en una aplicación móvil, a la final, tú no necesitas hacer una página web, ¿sí? Para una página web tú necesitas, para ambos casos necesitas tener internet, entonces van a la par. Para la página web necesito comprar un hosting, un dominio. Para la aplicación móvil no sé qué hay que comprar, pero tienes que analizar esas cosas, ¿no? Tienes que ir viendo los costos. Tienes que ir viendo los tiempos que tú necesitas para desarrollar en aplicación móvil, es decir, el diseño del mismo proyecto en móvil y el diseño del mismo proyecto en web. El desarrollo en móvil, desarrollo en web. Y tú sacas el listado de tiempos. Entonces, con eso tú puedes establecer los costos. Cuando hablas de requerimientos, es de lo que el cliente me dice. A ver, yo quiero que mi aplicación móvil, se me ocurre, es para vender comida rápida. ¿Sí? No voy a hablar comida rápida, es para vender ropa por catálogo. Y la página web también quiero para vender ropa por catálogo. Son los requerimientos que me hace el uno y el otro. A ver, también quiero que se pague con medios electrónicos con la aplicación web y también quiero que se haga lo mismo. ¿Sí? Pero eso es para la operación, requerimientos del cliente. Ahora tú tienes que ver los requerimientos de diseño y los requerimientos de operación y funcionamiento. Entonces, esos requerimientos sí te van a variar para la parte de diseño y para la parte de, en este caso, para hablar más concretamente, los requerimientos para la parte de desarrollo y para la parte de diseño es probable que haya cambios. Y para la parte de funcionamiento probablemente sea lo mismo. Entonces, debes tener muy en cuenta. Entonces, yo no te puedo ahorita decir de manera objetiva
cuál es mejor lo uno o lo otro. Habría que hacer un análisis, aparte de la cuestión de lenguajes de programación, de qué necesito para lo uno, qué necesito para lo otro, entre otras cosas. Entonces hay que hacer análisis de todo. No se puede decir, no, pero la aplicación móvil es más bonita porque lo tengo en mi celular. Sí, pero a la final, para que tú puedas utilizar una aplicación móvil, ¿qué necesitamos? Necesitamos tener un celular. Y casi todo el mundo lo tiene por sentido común o por necesidad, o porque ya es una moda o porque todo el mundo lo tiene. Entonces, hay que hacer todos los análisis completos y por eso que les recomiendo, si tú fueras el cliente, yo como profesional no te voy a dar esa respuesta. Yo le digo, voy a analizar y le paso el dato. Porque si yo en este momento digo, ¿sabe qué? Te conviene mejor la aplicación móvil. Y después ya en analizar o me contratan y me doy cuenta que no era la mejor. ¿Sí? Entonces hay que analizar bien. Más adelante tengo un ejemplo y nos vamos a dar cuenta. Bien. Igual alguna otra pregunta, por favor, hacerla a través del chat. Bien, ya son las 6:16, empezamos con 11 estudiantes, ya tenemos el doble. No sé por qué razón algunos se ingresan, no sé por qué razón algunos ingresan atrasados, por lo menos un poquito de delicadeza con el resto de compañeros y respeto, que están a tiempo, ¿no? Bien, entre la fortaleza dice que hay excelente ubicación geográfica de la empresa donde van a poner, se cuenta con un recurso humano capacitado, hay capacidad de innovación, rapidez en el servicio, disponibilidad de horario de atención, buena facilidad para provisión del servicio. Las debilidades, en cambio, es que existe una limitada capacidad de infraestructura física, hay insuficiente variedad de los equipos tecnológicos con que encuentra la empresa, y también, como es una empresa nueva, hay poca confiabilidad de parte de los clientes. Y una de las oportunidades que se presenta en el negocio que se ve en ese momento es que el avance de la tecnología de punta es creciente. Sin embargo, hay ciertas amenazas, que hay bastante competencia, y además el efecto político y legislativo también es una amenaza. Entonces hay que tratar que las debilidades se transformen en fortalezas. ¿Cómo transformo la confiabilidad? Dándome a conocer y que la imagen profesional y de los servicios para que esto cambie, ¿no? Con más ventas, con más ingresos, puedo ir obteniendo más equipos y además también puedo ir ampliando mi oficina, mi infraestructura técnica. Las amenazas deben convertirse en oportunidades, es decir, con las competencias yo hago alianzas y a través de efectos políticos y legislativos, pues también hago ciertos convenios, lógicamente está sin llegar a lo que se llama la corrupción. Bien, de esa manera, miren, armamos lo que nosotros conocemos como estructura analítica del proyecto, es decir, mi árbol de objetivos, ¿sí? Mi árbol de objetivos. Si tengo mi árbol de objetivos, observen, todas están con verbos en infinitivo, ¿ves? Seleccionar, realizar, implementar, contratar, las rosadas son las actividades, lo de celeste son los componentes, el propósito es único, las finalidades del proyecto es que dice que va a contribuir a generación de ingresos, va a generar más creación de profesionales y agilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es decir, es un proyecto en una institución universitaria que crea un centro de transferencia. Bien, entonces, una vez que yo tengo mi árbol, perdón, mi resumen narrativo, o voy a hacer lo contrario, una vez que yo tengo mi árbol de objetivos, al que va a tomar el nombre después de estructura analítica del proyecto, toda la información, las actividades que tenga aquí, yo las inserto en el cuadro de actividades. Los componentes en el cuadro de componentes, el propósito en el cuadro de propósito y el fin en el cuadro de finalidad. En resumen, yo tengo que haber identificado correctamente el problema, hacer bien el árbol de problema. Si el problema está mal identificado y el árbol de problema no está correcto, entonces todo lo que haga de ahí para allá va a estar incorrecto. En otras palabras, mi diseño no va a estar correcto. Entonces, miren la importancia de identificar adecuadamente y detenidamente el problema. Ahí tenemos otro ejemplo y miren, ¿ve? Es decir, tengo la columna 1, la columna 1, en este caso fila 1, finalidad, fila 2, propósito, fila 3, componente, en este caso hay 1, 2, 3 y 4 componentes, ¿sí? A la final,
Este cuarto componente que aparece aquí es el proyecto. En este caso, lo que ustedes dirían es el software, es el instrumento, es decir, para que disminuyan los casos tienen que ver con las calles. ¿Qué pasa con las calles? Debo pavimentarlas. Entonces tengo 1, 2 y 3 componentes identificados a lo largo del problema y me aparece un cuarto componente que es con el instrumento que yo voy a solucionar lo anterior. ¿Sí? Imagínense que sea el software. Para hacer el software, ¿cuántas actividades macro tendría yo? Voy a tener la primera actividad macro, realizar el diagnóstico, segunda actividad macro, realizar el diseño, tercera, desarrollar, cuarta, implementar 5 pruebas y sexta, entregar. ¿Sí? Es decir, miren el boceto, miren el esquema que se tiene y ya les estoy indicando que lo de calles pavimentadas es el proyecto solución. Es el proyecto solución que me va a permitir que la capacitación de conductores lo hagan en calle pavimentada, que los vehículos nuevos anden en calle pavimentada y que el taller de mantenimiento implementado lo haga en función de las calles pavimentadas con los vehículos que van a circular por ahí. Si las calles pavimentadas se han realizado, se han desarrollado, se han construido, entonces se reducen los accidentes. Y al reducirse los accidentes, reducen las pérdidas económicas, la imagen de la empresa mejora y las lesiones y muertos pues van a reducirse también. Por favor, vayan preguntando porque ya en el proyecto versión número 1 tienen que presentar el marco lógico, pueden presentar el árbol, la matriz de involucrados, tienen que presentar el árbol de problemas, el árbol de objetivos. Tienen información, este material ya está subido en la plataforma. Del capítulo 2 también tenemos subido ya el tamaño del proyecto y el diagrama de acción del proyecto. Bien. Rubén. No. A ver, aquí están, bueno, lo han puesto, no los tiene, pero los puedo transformar. Aquí, por ejemplo, tienes que virarle, lo que pasa que también le consideran, el verbo está, pero no está en infinitivo. Está el verbo en participio pasado, que también es válido, participio pasado, pero debe llevar un verbo. Disminuida, yo puedo poner, si lo pongo al final, va en participio pasado, si lo pongo al inicio, lo puedo poner, o sea, es la cuestión a veces del orden de las palabras, pero aquí está el verbo. Disminuir pérdidas económicas, mejorar imagen de la empresa, disminuir frecuencia de lesiones y muertes, reducir accidentes de automotores, desarrollar programa de capacitación, construir calles pavimentadas, adquirir vehículos nuevos, implementar talleres de mantenimiento. Entonces, ahí está el verbo. Lo que pasa es que está en participio pasado. ¿Sí? Está en participio pasado. Ya. Lo acepto como está, pero si está el verbo en participio pasado. Si tú nomás pones pérdidas económicas, imagen de la empresa, frecuencia disminuida, frecuencia de lesiones y muertes, ahí no es válido. Debe llevar un verbo en infinitivo o en participio pasado. Y eso ya lo vimos. Pueden ir de las dos formas, en infinitivo o participio pasado. ¿Sí? En infinitivo es en ar, ir. En participio pasado es en ado, edo, ido. Para que se acuerden de la gramática que le enseñaba. Bien. Algo importante, y gracias por la pregunta, Rubén. Normalmente los centroamericanos, este tomado del INPE, el Instituto Latinoamericano de Proyectos y Estudios Sociales, ellos lo ponen en cambio con participio pasado el verbo. ¿Sí? A nivel de Sudamérica, en cambio, a nivel de Sudamérica, te utilizan el verbo en infinitivo, pero debe llevar el verbo, en cualquiera de las dos formas. Bien. Ahora vamos a la segunda columna, es decir, a los indicadores objetivamente identificables. Ahora, una vez que yo ya armé mi estructura analítica, mi columna de resumen narrativo, tengo que establecer, en otras palabras, cómo demostrar que en la columna 1, a nivel de finalidad, a nivel de propósito, a nivel de componente de actividad, yo la puedo demostrar. Por ejemplo, si hablamos del software, imaginémonos el desarrollo de un software. ¿Ya? El desarrollo de un software. ¿Cómo demuestro
¿Cómo demuestro el desarrollo del software? Primero, yo puedo demostrarlo a través de las tablas, a través de la base de datos, a través del programa de interfase, de la arquitectura del sistema, etcétera, ¿verdad? Es decir, de esa manera yo compruebo que lo que estoy indicando está correcto. Pero hay una diferencia, que los indicadores deben ponerse en función de cantidad, calidad, grupo, meta, tiempo y localización de los objetivos en el proyecto. Ya lo vamos a ver con ejemplos para que se aclare. Dice que un indicador es una expresión cuantitativa de los objetivos y resultados. Es una expresión cuantitativa de los objetivos y resultados. ¿Cuáles son los pasos? Los pasos para desarrollar un indicador son 6, al menos. Primero, debo identificar el indicador. Debo identificar el indicador. Segundo, identificar el grupo meta, el grupo beneficiario. Tercero, cuantificar el indicador. Cuarto, establecer la calidad. Quinto, especificar el tiempo. Y sexto, definir la ubicación. Sin embargo, dice que un buen indicador debe ser, primero, debe ser específico, es decir, medir lo que se supone medir. Debe ser específico. 2, debe ser medible, mensurable. 3, este va a disponer de un costo. Debe establecer un costo aceptable. Debe ser pertinente, es decir, sustancial, importante. Y debe tener o estar indicado en el tiempo. Debe estar indicado en el tiempo. Bien, veamos el ejemplo. Bien, dice que el objetivo es reducir los costos operativos, ¿sí? El objetivo general, ¿no? Reducir los costos operativos de las pymes. Bien, veamos mi indicador. Veamos el indicador. Dice, reducir los costos operativos de las pymes de las TIC demanda. Bien, los retos definidos. Primero, la cantidad. Dice del 90% de las pymes en 35% al año. Es decir, el 90% de esas pymes quiere reducir al 35% los costos operativos en el año. Calidad, quieren incrementar la rentabilidad. Grupo meta, pymes de tecnología. ¿Dónde están localizadas esas pymes? En Manta. ¿En qué tiempo? Un año después de inicio del proyecto. Entonces yo aquí tengo todos mis datos para armar el indicador. El indicador quedaría de la siguiente manera. Enzo. Sí, pero debes ponerlo en función de las C4. Creo que sí tengo un ejemplo de software y ahorita lo vemos. Y ahorita lo revisamos. Dice, al menos el 90% de las pymes, aquí tengo mis datos de tecnología, han reducido los costos operativos en al menos un 35% al año de ejecución del proyecto. Entonces tengo todos los datos o características que me piden para que este sea un buen indicador. Bien. La función de los indicadores me permiten especificar los aspectos que yo quiero medir. Si yo digo que el software me va a mejorar la rentabilidad, por ejemplo, Enzo, yo tengo que ver cómo lo mido, ¿sí? El software me va a mejorar la rentabilidad. Por ejemplo, que el software es de facturación. Entonces yo voy a demostrar que el software, si manualmente se hacían 5 facturas por hora, por ejemplo, voy a poner una locura, 5 facturas por hora, o voy a hablar en 10 minutos, que hacía una factura en 10 minutos, ahora yo voy a decir que hago 3 facturas en 10 minutos. Bien, dice que debe ser expresado en términos de la C4, debe ser medible y verificable de manera objetiva, es decir, no más o menos, no creo, ni se parece, es o no es. Proporciona la base para poder hacer el monitoreo, proporciona la base para poder hacer el seguimiento, para poder hacer la auditoría, muestran cómo se mide el desempeño. Mucha gente dice, oye, muy buen desempeño, sí, demuéstrame. El desempeño se lo mide por rapidez, el desempeño se lo mide por mejoras, por rendimientos, por mayor atención, por disminución de procesos manuales, entre otras cosas. Me permiten establecer metas para medir en qué medida se ha cumplido el objetivo.
Si me pregunta, oye, ¿qué tanto tuviste el objetivo? La verdad que lo tuve en un 90%. Ah, ya, en un 90%. ¿En base a qué? Por esto, por esto, por esto. Tenía 10 cosas por cumplir, solo se cumplen 9. Eso es ser objetivo. Bien. Dice que los indicadores son descripciones operativas. Es un valor identificable en una variable y además especifican su cuantificación. Bien. ¿Cuáles son sus características? Establecen metas, son relevantes, especifican la evidencia, ¿sí? Especifican la evidencia y además son logros que pueden ser verificados. Ya algo de esto lo estamos reiterando, son cuantitativos, permiten en función de la C4, deben ser claros y precisos, deben permitirme medir lo que puedo administrar, controlar, entre otras cosas. Bien. Y ya vamos a ver los otros ejemplos. Sin embargo, dice que tienen 4 atributos, deben ser específicos, pertinentes, medibles y prácticos. Bien. ¿Cuál es la caracterización de los indicadores? Dice que los indicadores a nivel de fin miden el impacto general. A nivel de propósito describen, no miden ahora, sino que describen el impacto logrado. A nivel de componentes, son descripciones breves, pero claras de cada uno de los componentes. A nivel de indicadores de actividades, determinan los presupuestos. Mírenme, los indicadores a nivel de actividades me dan los presupuestos del proyecto. Bien. Ahora tenemos ya, habíamos construido la columna 1, ahora tengo construida la columna 2. Miren, ¿ve? Actividades a nivel, perdón, indicadores a nivel de finalidad, indicadores a nivel de propósito, indicadores a nivel de resultados, indicadores a nivel de componentes e indicadores a nivel de actividades. Yo puedo poner más de un indicador a todos los niveles. Por este momento, por cuestiones de espacio del ejemplo, solamente puse uno, pero puedo poner más de un indicador en la finalidad, en el propósito y en los resultados. ¿Sí? En cambio, en el nivel de actividades, si puse algunos más, reitero, no me daba el espacio como para poder poner más indicadores. Bien. Enzo, aquí va un ejemplo de software. A ver. No, este ya es un ejemplo parecido al anterior. Sí, creo que aquí está. Bien. Primero dice, identificar el indicador a nivel de finalidad. Dice que yo quiero saber el rendimiento de los desarrolladores de software en la parte de diseño. Quiero ver el rendimiento de los desarrolladores, es decir, qué tan rápidos son, qué tan efectivos son para desarrollar software en la parte de diseño de un sistema contable, versión número 6. ¿Qué cantidad quiero alcanzar? Quiero observar a 10 desarrolladores, y quiero establecer que aumentan el rendimiento en un 90%. Quiero ver a 10 desarrolladores que aumenten el 90% del rendimiento, pero cuando anteriormente estaba en el 70%. Calidad de los resultados. Calidad de los resultados. Digo que de esos 10 desarrolladores de software que estoy analizando, que me van a incrementar en un 90% la mejoría, están aplicando metodología ágil con la versión del año 2018. Miren, ve, ya cuando hablo de metodología ágil, ya me está hablando de ciertos requisitos, de cierta caracterización de cómo debo hacerlo. ¿Y en qué tiempo? Dice que de esos 10 desarrolladores, quiero ver su rendimiento que mejore en un 90% de la versión 6, cuando aplica metodología ágil respecto a la versión 5 del año 2018, entre junio y noviembre del 2017. Entonces, el software tú lo puedes poner como un indicador, pero tienes que darle la caracterización de calidad, cantidad y tiempo. En este caso, lo que tú mencionas ahí, el software es el indicador. ¿Sí? Tú podrías decir, quiero ver que del software desarrollado, o sea, del software, hablemos de la aplicación móvil, tú quieres ver la rapidez
quiere ver del software, de la aplicación móvil, quiere ver la rapidez o el rendimiento de usabilidad, ¿sí? ¿De qué quieres verle? En este caso, con teléfonos se me ocurre, teléfonos Android o con teléfonos que no tienen Android. O si es de Android, ve el teléfono entre Samsung y Nokia, ¿sí? Y el cuarto paso es, ¿de qué tiempo? Bueno, tengo que ver que tanto el Nokia como el Samsung, si es que estoy categorizando de esa manera, tengan los mismos recursos tecnológicos, es decir, que ambos sean de gama media o ambos sean de gama alta. Pero si yo voy a conseguir uno de gama baja a comparar con uno de gama alta, lógicamente va a llevar ventaja. Entonces, siempre tiene que comparar de lo mismo. Papa con papas, peras con peras, ¿sí? Entonces, es importante establecer. A ver, ¿qué dice aquí? Ya ven, ahí tiene, ya. Tengo aquí el mismo ejemplo del software. Aquí lo tengo ya desarrollado. Sí, aquí lo tengo desarrollado, tengo el propósito y en este caso le he separado las partes. Defino el indicador, la cantidad de desarrolladores, calidad, metodología ágil de la versión 5 del año 2018, grupo meta, lo desarrollo de software de la Faxi, localización en Manta, paso 5 el tiempo en 5 meses, ¿sí? De junio a noviembre del 2019. Bien, ¿alguna pregunta pueden hacer? ¿Por qué seguimos insistiendo con los indicadores? Porque son importantes. ¿Para qué? Porque me permiten establecer si estos llegan a los beneficiarios. Es decir, si lo que yo estoy haciendo, efectivamente lo está utilizando quien lo solicitó. 2, focalizan las coberturas. Si me pidieron que eran para los beneficiarios y era para facturación, tengo que ver si cubre. 3, permiten conocer el desarrollo de la ejecución de los proyectos. Si yo pongo, hablemos del software, Enzo, yo digo que el diseño lo tengo programado en 3 meses. Entonces yo voy a verificar si después de 3 meses tienes desarrollado el software. Ahí me va a permitir, si lo cumplió, ok, éxito. No lo cumplió, fracaso. O si no lo cumplió, ¿por qué razón no lo cumplió? Justifique. ¿Y qué tiempo más necesita? Me permite determinar el índice de gestión, que ya lo analizaba con el ejemplo anterior. Me permite determinar el cambio. ¿Está mejor o está peor o está igual? Y se conceptualiza el impacto. Se conceptualiza el impacto. ¿Cómo me puedo dar cuenta si lo que yo identifiqué o creé o desarrollé o diseñé como un indicador está de manera adecuadamente descrito? A través de algo que se llama el indicador LEAMO. Yo le llamo el scan disk, no del disco duro, sino del indicador LEAMO. Bien, es decir, debo ver si mi indicador está limitado por el tiempo y recursos, debo observar si este es específico, debo ver si es alcanzable, si lo puedo medir y si lo puedo observar. Entonces, si me cumplen estos requisitos, entonces mi indicador está bien elaborado. Hay ocasiones en que hay indicadores que no se pueden elaborar. Por ejemplo, ¿cómo mides el sentimiento? ¿Cómo se mide el tamaño de un software, por ejemplo? ¿Cómo mides el tamaño de un software? ¿Lo puedes medir con una regla? No lo puedo medir. ¿Sí? Lo que yo puedo decir es líneas de programación de un software. Allí sí puedo decir. Pero si yo digo, voy a medir entre el software 1 y el software 2 a ver cuál es más grande, entonces yo tengo que especificarlo. Ya, ¿más grande en qué? ¿En líneas de programación? ¿Sí? ¿O en tiempo de desarrollo? Tengo que especificar. Entonces, es importante eso. Bien, aquí tenemos una lámina bastante interesante. Para los indicadores nacen de lluvias de ideas. Nacen de lluvias de ideas. ¿Sí? En este caso de un proyecto del agro, ¿sí? Y miren, ve, empiezo a establecer, aquí también así mismo tengo, para las actividades, tengo los indicadores, medios de verificación, y quiénes son los responsables y en qué tiempo. Es la manera como se trabaja. Hoy en la mañana me decía, no, perdón, ahora es tarde, el ingeniero Zamora, el doctor Zamora, le comuniqué algo que estaba en una capacitación,
y me dice, José, gracias por avisar, y de verdad que yo no sé cómo haces, yo sé que eres bien ocupado, pero te alcanza el tiempo para todo. Y yo le respondí de una manera sencilla. Es básico, doctor, le digo, es básico, con planificación. Y me responde, eso sí es verdad. Entonces, en los proyectos, yo les recomiendo, es verdad que les ha resultado y han salido improvisando y sin planificar, pero les va mejor, les va mucho mejor si planifican. Les va mucho mejor si planifican. Bien. Aquí tenemos algo importante. Los indicadores pueden ser de tipo social, pueden ser de tipo económico, pueden ser de tipos organizativos, pueden ser de tipos ambientales, pueden ser de tipos técnicos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Si es que lo quieren clasificar así por partes. Es una manera interesante de ir bosquejando y aclarando cada parámetro. Bien, los indicadores generalmente son cualitativos. Si, por ejemplo, miren, ve esto. En el mes de marzo del 96, yo quiero saber la asistencia a las reuniones de X o Y persona. Quiero ver la asistencia al vivero, entre otras cosas, visitas técnicas. Entonces yo estoy sacando y estoy tabulando. ¿Sí? ¿Qué aprendimos esta semana y cómo procesamos? ¿Sí? Tengo el listado de actividades y lo tengo de una manera cualitativa. En vez de poner notas, ponemos excelente, muy bueno, bueno, etc. Cuando pongo indicadores cuantitativos, en cambio, perdón, puedo representarlo también a través de datos estadísticos o de tablas de gráficos con sus datos correspondientes. Lo puedo hacer también a través de un histograma, entre otras cosas. Bien. Si ya planteé los indicadores, tengo que saber ahora cómo demostrar. Yo puedo decir un indicador, la edad de José Basurto. ¿Sí? José Basurto, la edad en la actualidad. Y yo puedo decir tengo 54 años. Entonces, ¿cómo demostrar que tengo 54 años? Entonces, mi medio de verificación va a ser mi documento de la cédula, por ejemplo, partida de nacimiento, entre otras cosas. Si yo digo que, por ejemplo, gano $1000, yo tengo que demostrar cómo lo gano. A, facturando. B, con el rol de pago. C, con un contrato, etc. Entonces, los medios de verificación o los documentos que me permiten verificar o comprobar o evidenciar los indicadores se llaman medios o fuentes de verificación. Me permiten establecer la evidencia, es un documento que me permite revelar la evidencia, es un documento que debe ser práctico y económico, de conseguir, me refiero, de conseguir, práctico y económico de conseguir, proporciona la base para supervisar y evaluar el proyecto, dice que esas fuentes de información permiten demostrar lo que se ha logrado, todo indicador debe ser verificable, si no es verificable, entonces el indicador no sirve, ¿sí? Hay que cambiarlo. Si para verificar un indicador se considera una encuesta, entonces, a través de encuesta, muy bien, incluye las actividades de la encuesta y el presupuesto. ¿Qué hiciste en la encuesta? ¿Cuántos encuestadores utilizaste? ¿Cuánto costó realizar la encuesta? Nada, porque fueron estudiantes. Ok, fueron estudiantes, pero yo puedo cuantificarlos y decir que es un valor de la contraparte. ¿Cómo se obtienen estas evidencias? Hay muchas maneras de obtenerlas, ¿no? Si son documentos personales, tengo que escanearlos o tengo que solicitarlos al banco. Por ejemplo, si yo digo que tengo una cuenta corriente en el Banco del Pichincha, ¿cómo lo demuestro? Con un certificado o una certificación bancaria. Si yo digo que el carro en el que ando es mío, entonces yo puedo mostrar la matrícula del carro o simplemente la carta de compra-venta del carro. Si yo digo que la casa es mía, entonces tengo que mostrar la escritura de la casa. Si yo digo que ese medidor es de mi casa, yo demuestro a nombre de quién está el medidor. Si está a nombre de mi esposa, entonces yo tengo que demostrar en la cédula que estoy casado con ella y en la escritura debe decir
él y ella, o sea, los nombres de ambos, etc. Si quiero una escritura o una, por ejemplo, el municipio no voy al municipio, para que tú vayas a sacar ahorita un medidor de agua, te piden la escritura y te piden una certificación, en este caso, del registro de la propiedad. Ahí verifican si efectivamente es de tu documento. Bien. Dice que deben especificar un formato de presentación. Por ejemplo, si yo voy a presentar la cédula, tengo que presentarla en una copia que sea legible. Si yo voy a presentar el contrato, debe ser, a veces presentan fotocopias que ya ni se ven. Presentan fotocopias que ya no se ven. ¿Sí? Entonces, por favor, tomen en cuenta. Enzo. Ya. Bien, tienes allí el indicador que es la aplicación. Tienes la cantidad que es, en este caso sería la calidad, 60% más rápido. Ya. Bueno, si lo está presentando así rapidito, porque ahí te faltaría el tiempo y te faltaría, o sea, en qué periodo y dónde. Ya. Bueno, si es el software que mide la velocidad, puede ser, pero a la final, yo más que el software que mide la velocidad pondría reportes generados del software de medición de velocidad. Reporte, porque es el documento. Porque a la final tú me dices el software, yo te digo, ¿dónde está el software? Ah, vamos a verlo. ¿Para qué? Yo no necesito ir a verlo. Yo necesito que el documento esté allí. Ya. O podría ponerle allí el software de medición de velocidad y reportes del software de medición de velocidad. Entonces, hay que ser específico, ¿no? Pongo una o dos palabritos más, pero soy específico. Bien. Documentos o evidencia, decía, lógicamente, esa información tiene que ser válida, no falsificada. Porque como dice, verificar, tú me presentas tu cédula y ahora yo verifico. Ahorita las empresas, las instituciones públicas más que todo y algunas privadas cruzan información con el registro civil automáticamente y ya tienen allí tu número de cédula. ¿Sí? Tú vas, por ejemplo, a un local comercial y dices, por favor, me hace factura, me da sus datos, le da tu número de cédula RUC, señor José Antonio Basulto Roldán, sí. Al principio, ¿y esto cómo saben? ¿Cómo saben que soy yo? Es por eso, te verifican. Si no eres él, entonces algo dista incorrecto. Dice, la regularidad con la que la fuente puede ser proporcionada. Esa regularidad es que normalmente deben ser actualizadas. Por eso que muchas de las instituciones, y entre ellas los bancos, piden actualizar datos. A ver, Enzo, nuevamente. A ver, si tú me hablas como una encuesta, no. Tiene que ser la ficha de encuesta, los resultados de encuesta, la tabulación de la encuesta. ¿Sí? Si tú me dices una encuesta, no. ¿Sí? Tiene que ser la ficha de encuesta, los resultados de encuesta, ¿sí? Análisis de los resultados de encuesta, informe de la encuesta, ¿sí? Porque la encuesta, al final yo te muestro una hoja, mira, esta es la ficha de encuesta, o esta es la hoja, esta es la encuesta. Entonces tú dices, la ficha debe estar validada. ¿Sí? Bien. Seguimos adelante. Nunca se la complique, métase en la cabeza. Los ingenieros deben ser, como dice la solución de proyectos, soluciones inteligentes. Y yo digo, deben ser soluciones ágiles, soluciones rápidas. No se compliquen. ¿Sí? No se compliquen. Entonces, yo no voy a decir, ¿qué se me hace más fácil? Decir que estoy, yo puedo decir que estoy en 8º nivel. Se me hace más fácil decir que voy a presentar una certificación de la Secretaría de la Facultad o decir que voy a presentar una certificación de Secretaría General. ¿Quién me la da más rápido? Sí. En Secretaría General me van a decir, ¿sabe qué? Demora 15 días, tiene que hacer una solicitud, debe esperar que llegue el secretario general, etc. Entonces, siempre traten de buscar
los documentos donde se los haga más fácil. ¿Sí? ¿Dónde se los haga? Exacto, de la facultad se te hace más fácil. También es confiable y es pertinente, sí, es válida, pero se me hace más fácil. Si yo digo que tengo una cuenta bancaria, ¿qué se me hace más fácil? ¿Pedir una certificación o hacer una captura de pantalla a mi cuenta dentro del banco? ¿Sí? Yo hago una captura de pantalla. ¿Sí? La puedo solicitar a través de la banca móvil, pero me va a costar $3-5. Entonces, en este caso, consecución o el logro de un medio de verificación también debe ser en función de la C4, que sea rápido y que me salga más barato. Y sin necesidad de mentir. Sin necesidad de mentir. Bien. ¿Cómo se obtienen las evidencias? Bien, hay muchas maneras de obtener las evidencias, pero reitero, las evidencias deben ser bastantes fáciles de conseguir. Adicionalmente, muchas veces no nos quieren dar la información. Uno dice, ¿me puede dar tal cosa? No, con la secretaria, pero va por otro lado y consigue. ¿Sí? Deben ser de fuentes formales, deben ser de fuentes especiales, en este caso registro, recolección. ¿Quién financia las actividades de conseguir? Deben ser financiadas por el comitente, deben ser financiadas por el usuario que requiere el proyecto. ¿Quién ejecutará las actividades? Usted tiene que poner responsables, y si es el estudiante, así sea que es el estudiante, debe ponerle un costo. Y puede poner una nota que esos costos son contables, pero no se van a reflejar en efectivo porque es una contraparte. ¿Cuál es la cantidad de información requerida? Las justas y las necesarias. Ni ponga pocos ni pongas muchos, ponga las necesarias. ¿Sí? Por ejemplo, si yo voy a hacer mi currículum vitae, ¿qué es lo mínimo que debo poner? Mi título de ingeniero, mi título de maestría, mi título de doctor, ¿verdad? Pero si yo me pongo a poner que el certificado de terminación de primaria, que el título de bachiller, que el curso que me dio Pepito en el de carpintería, que el certificado de tal, o sea, sí son importantes, pero ¿qué es lo más relevante? Los títulos ya últimos, y adicionalmente a esto, muchas de las empresas o de las instituciones te dicen los certificados de los últimos 5 años. Es decir, que ya no tengo por qué poner a la final los del colegio. Ahí tenemos el ejemplo del indicador de los desarrolladores. ¿Qué medios de verificación tengo? Protocolos de prueba, la factibilidad operativa, la encuesta donde me termine la demanda y su costo, el cronograma de desarrollo, reportes del desarrollo, entre otras cosas. Entonces, ahí tenemos los medios de verificación. Entonces, es importante siempre especificarlos. Es importante especificarlos. Bien. Ahora tengo la columna número 2 y tengo la columna número 3. ¿Sí? Bien, miren, ¿ve? Para verificar que el 75% de la PYME ha aumentado su rentabilidad, tengo 4 fuentes de verificación. Informes de gestión, en este caso es el informe de gestión del jefe, voy a los balances financieros de la empresa, voy a los informes o pago de impuesto a la renta, voy a los estados bancarios, estado de cuenta. Para determinar a nivel del propósito, tengo prácticamente los mismos, pero le he adicionado algo más, informes técnicos y de costos operativos, porque aquí ya me está operando, ya me está funcionando aquí. ¿Sí? Aquí tengo a nivel de componentes, tengo informe de gestión en ambos casos, e informes técnicos y operativos. A nivel de actividades, observen, ya digo que la actividad 1, del componente 1, vale 2.500, la actividad 2 del componente 1 vale 1.500, entre otras cosas. ¿Sí? Entre otras cosas. Y así sucesivamente. El total del proyecto es la sumatoria de todo ello, es decir, 1.070. 1.070. Entonces, miren, a nivel de presupuesto ya no ponemos oraciones, ya ponemos números. Ponemos números.
Bien. Si alguien en el marco lógico aquí me pone algo como lo que está a nivel de componente, propósito y finalidad, yo le pongo 0. Indicadores a nivel de, perdón, medios de verificación a nivel de actividades son presupuestos, números. Bien. Dice que ahora vamos a ver la cuarta columna, que son los factores externos llamados hipótesis o supuestos. Dice que es un conjunto de casos, de situaciones, de eventos, de acontecimientos que son importantes. Sin embargo, para su lógica de intervención, deben estar fuera del control directo de la gestión del proyecto. Es decir, son peligros, son riesgos. Dice que son condiciones que deben darse para que la relación entre las actividades se mantenga. Es decir, las condiciones que deben darse para que se opere. Ojo, deben darse lo siguiente. Suponiendo, vamos a ver, para un desarrollador, está desarrollando el software, uno de los riesgos es que se le dañe la computadora. Que se le dañe la computadora y ya no puede desarrollar, porque no lo puede hacer manualmente, ¿verdad? Es decir, con una hoja y un papel. Lo puede hacer, pero ¿cómo lo va desarrollando? Es un poquito complicado, solamente tiene el diseño. Entonces, yo no puedo saber si mi computador se me va a dañar o no se me va a dañar, pero sí es un riesgo. Entonces, lo debo determinar, como dice, como algo positivo. Yo no pongo altas posibilidades de que la computadora se dañe. Entonces, la posibilidad del daño lo transformo en positivo. Entonces, que la computadora funcione en óptimas condiciones técnicas. Que la computadora funcione en óptimas condiciones técnicas. Es la situación positiva, contraria a lo negativo que sería que se dañe o que no funcione en óptimas condiciones técnicas. Entonces, si la computadora trabaja en óptimas condiciones técnicas, entonces mi proyecto sí va a poder seguir avanzando. Dice que deben situarse en el nivel que son significativas. Las condiciones previas son hipótesis que pueden cumplirse. Hipótesis significa algo que yo quisiera, algo anticipado como solución. Pero entonces, claro, con ese antecedente de definir una hipótesis o supuesto, vamos a armar la última columna. ¿Cuál es el papel y manejo de los factores? Dice que son factores de riesgos presentes, no del pasado ni que va a pasar en el futuro. Deben ser externos y que no lo podamos controlar. ¿Podamos controlar que un computador se dañe? No lo podemos controlar. ¿Podemos controlar que no se me vaya el internet? No lo puedo controlar. ¿Podemos controlar que el cliente me pague? No lo puedo controlar, porque al final recibió su trabajo y se anda escondiendo. Podemos controlar que alguien me venda un hosting. Yo puedo decirle a la brava con un revólver, oye, véndeme el hosting, que ese hosting lo quiero yo. Él te va a decir, sí te vendo, pero bajo estas condiciones. ¿Lo quieres o no lo quieres? Sí, paga primero, después te pago. No te voy a dar hasta que no me pagues. Permiten establecer condiciones de existir. Es decir, estamos conscientes que para poder obtener el hosting tengo que pagar. Estamos conscientes que para tener una computadora en buen estado, debo tener mi computadora con un buen mantenimiento, con buen uso, etc. Para que mi internet no esté intermitente, debo tener un buen proveedor, debo tener un buen enlace, es decir, que las distancias de donde estoy cogiendo no sean demasiado largas. Si estamos utilizando vía inalámbrica y estoy lejos del access point, pongo algún repetidor o hago exclusivamente para esa máquina ponerle un punto de cable de red, ¿verdad? Importancia y probabilidad. Debemos ver que el riesgo debe ser importante. Si el supuesto no es importante, entonces no se lo toma en cuenta. Si el supuesto tiene baja probabilidad, perdón, alta probabilidad de que suceda lo contrario, entonces pongan atención porque capaz que tengan que rediseñar o desechar ese proyecto. Porque si es inminente, por ejemplo, imaginémonos que en este momento del problema del COVID, la cuestión económica está difícil.
me voy a poner a contratar un servicio de alto costo. Por ejemplo, un servicio, ¿de qué puede ser? A ver, tengo DirecTV, tengo DirecTV para ver películas y fútbol, tengo también contratado Netflix, tengo también contratado Spotify y tengo contratado alguna otra cuestión. Yo digo, a ver, para escuchar música, puedo a la final, con el mismo internet y con Spotify, puedo solucionar ver películas y escuchar música. ¿Sí? De pronto pirateo por allí para ver fútbol, qué sé yo. Entonces, no me puedo en este momento sacar un presupuesto demasiado alto para poder llevar a cabo lo que se quiere. Entonces, es una probabilidad que en cualquier momento me van a cortar porque ya no voy a tener presupuesto para poder pagar. Bien, ¿por qué son importantes? Porque permiten valorar los riesgos. También me permiten facilitar el monitoreo y me da la oportunidad de previsión de los riesgos. Es importante prevenir los riesgos, tener un plan de contingencia. Tener un plan de contingencia. Dice que estas condiciones deben cumplirse antes de ejecutarse. Es decir, yo debo tener la identificación de ellos, probabilidades, análisis de estos supuestos, de estos riesgos, y tener los planes de contingencia. Muchas veces no lo hacen y se dan cuenta que en el momento que están ejecutando. ¿Y nunca te percataste que iba a suceder? No, la verdad no lo pensé. Pero era evidente, dice el desarrollador. Sí, pero no me percaté. Y es más riesgoso. ¿Cómo se lo elaboran? Hay que revisar el análisis de involucrado, revisar información del árbol de objetivos, revisar la información de la matriz de conflicto, si es posible hágase un análisis FODA, etc. 2. Formular como factores externos, es decir, identificar lo que sea externo y redacto en forma positiva. ¿Sí? En vez de decir computadora dañada, tienen que poner computadora funcionando en óptimas condiciones. En vez de decir escasez de insumos, tienen que poner insumos disponibles y a tiempo. En vez de poner falta de dinero, poner recursos financieros disponibles y oportunos, etc. En vez de poner software dañado, poner software funcionando de manera óptima. Bien. Dice que para esto se debe hacer lo siguiente. Primero, debo eliminar los factores que son claramente no importantes para el futuro y además debo ver las probabilidades de ocurrencia. Debo ver las probabilidades de ocurrencia. Y además tengo que darme cuenta que si es probable pero no es seguro, o adicionalmente que son poco probables pero que pueden ser letales. Entonces es importante tomar en cuenta. Porque si ustedes se detectan esto ya cuando están desarrollando el proyecto con inversiones altas, con equipos comprados, créanme que lo mandan a fusilar. ¿Sí? Hay que incluir el factor en la metodología de probabilidad y asegurarse que pueden ser controlables, que se pueden permitir cambios, deben ser flexibles, ¿no? O sea, que lo que suceda, yo pueda buscar un plan B y si es posible, pues tengo que ver si se puede influir sobre ello, ¿no? En el caso de que son probables pero no seguros. Sobre la cuestión de los poco probables, también yo puedo establecer que me puede permitir un rediseño y cuando ya está fuera de control, preferible hacer otro proyecto, porque se puede perder. Bien, aquí tenemos un flujograma de cómo analizarlos. Primer paso, identificar si es externo al proyecto. Si no es externo, no lo incluya. Si es externo, entonces pregúntese, ¿es importante? Si no es importante, no lo incluya. Si es importante, continúe. Probabilidad de ocurrencia. No es probable, menor al 50%, muy probable, mayor al 50%. Debe ser un 50-50. Bien, en ese caso, si es mayor al 50%,
Hay que ver si se puede rediseñar. Si se puede rediseñar, hágalo. Si no se puede rediseñar, es fatal y continúe con otro proyecto mejor. Eso se lo hace en la etapa de preinversión, antes de empezar a diseñar completamente 100%. Bien, entonces, si los riesgos son salvables, si los riesgos no se presentan y son analizados como nosotros los planteamos, entonces yo puedo realizar las actividades. Ya tengo las actividades. Si los riesgos a nivel de actividades me permiten sus factores externos construir los componentes, entonces logro mis objetivos específicos. Si los componentes, resultados o subproductos, sus supuestos o riesgos no afectaron al proyecto, entonces obtengo mi proyecto, mi producto para que este empiece a funcionar. Y si está funcionando y los factores externos a nivel de finalidad no incluyen, no afectan, entonces significa que yo tengo las condiciones necesarias para que el proyecto cumpla con su vida útil. Bien, jóvenes, preguntas, dudas. Bien, ya estamos por terminar esta parte. Observamos que ya tenemos la primera columna y la cuarta columna de la matriz de marco lógico. A nivel de finalidad, yo tengo que la rentabilidad de la pyme se mantiene y los costos operativos se mantienen a largo plazo. Es decir, nunca estoy diciendo que la rentabilidad bajó ni que los costos operativos subieron. Eso es una cuestión negativa, entonces la transformo en situación positiva, porque es lo que yo quiero para mantener la rentabilidad. A nivel de propósito, digo que los costos operativos se mantienen en los servicios de las pymes. Si digo que no se mantienen, entonces iría en contra de lo que quiero. A nivel de resultados, dice que se mantienen los rendimientos. A nivel de actividades, los precios de los insumos se mantienen constantes, no varían, los convenios sean respetados y los informes son favorables. Bien, miren, ve los supuestos. No se los pone en forma negativa ni en forma dañina. Bien, ahí tenemos otros factores externos. Mano de obra calificada y disponible. Esto es general, no corresponde al ejemplo anterior, ¿no? Solo son ejemplos de supuestos. Contar con equipos de computación para diseñar y desarrollar, tener los recursos inmateriales adecuados y con stock, recabar datos necesarios, disponer de los recursos financieros oportunos, provisión de material oportuno, etcétera, etcétera. Bien, entonces ya nos dimos cuenta cuál es el proceso de cómo construir mi matriz de marco lógico de la columna de 4×4. Empiezo desde la finalidad y termino de actividades en la columna 1. ¿De dónde saco la información de la columna 1? Del árbol de objetivos, Para que el árbol de objetivos esté correctamente planteado, debo tener identificado mi problema central y bien elaborado mis relaciones de causa-efecto. Hay algunos estudiantes que están viendo esta materia y que también ven guías de titulación. Ya les hemos revisado el árbol de problemas y ya se han dado cuenta dónde han habido errores y se han hecho correcciones. Mírenme, esta es mi base. Prácticamente la columna 1 es mi base. ¿Sí? Yo debo saber. Bien, aquí es importante el paso 15. ¿Por qué es importante el paso 15? No tengo que omitir ni olvidarme de ninguna actividad. Si ustedes omiten una actividad en el diseño, se van a dar cuenta en la parte de desarrollo que tienen que realizarla, entonces dicen, bueno, esta actividad tiene que hacerla alguien. Y si la hace la misma persona, esa actividad va a tener un costo, va a demorarse un tiempo. Además de que me perjudica en el presupuesto, me perjudica también en el cronograma. Entonces, esta es clave. Para mí, la columna 1 y el casillero del paso 15 son de los más importantes en el marco lógico. Todas son importantes, pero esta columna 1 y este casillero prácticamente me marcan la parada, como decimos, de mi proyecto, de mi diseño. Si yo di mal un presupuesto para un trabajo, ¿qué va a pasar? Voy a perder. O simplemente no lo terminé porque no me alcanzó el dinero. Bien, entonces, ahí está la reiteración de los pasos
de, del ejemplo, ¿no? Entonces, allí tenemos la matriz de marco lógico completa. Y reitero, el documento ya está subido en el Teams, en la plataforma del Teams. Incluso están subidos de las siguientes clases. Pueden ir avanzando. Bien. Vamos a quedar allí, estimados alumnos. Igual, si hay preguntas, por favor, háganlas. Si hay preguntas, pueden hacerlas. Pueden activar sus cámaras, por favor, señores, para poder hacer las capturas de pantalla, no sin antes, pues, previo al cierre, si hay alguien que necesita alguna pregunta, alguna duda, hágala. Ya tienen que entregar las tareas, correspondientes. Parece ser que hay un anuncio dentro de la plataforma, hay un anuncio de la plataforma del aula virtual donde se les está recordando las tareas que tienen que entregar. Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta, por favor? Puede hacerlo antes de hacer el cierre. Bien. Parece que no hay. A ver, nos avisa la compañera coordinadora para hacer la captura de pantalla correspondiente. Ya, a ver, ahora. Ya, listo. ¿Estamos? Sí, ingeniero, ya. Bien, se les agradece, jóvenes, por favor aprovechen el tiempo, traten de terminar las tareas, háganlo poniendo el esfuerzo posible, esto es una manera de aprender, y también pues ya hemos llegado casi al 50% del semestre, en este caso estamos llegando al primer parcial, y es importante que ustedes pongan de su parte para que las calificaciones, al menos si no son las mejores, alcancen promedios en que les permitan tener posibilidades de aprobar el semestre, ¿no? Realmente el semestre ha sido, entre comillas, bastante fácil. Yo sé que hay muchos problemas, muchas preocupaciones de toda índole, más sin embargo, pese a que no es obligatoria la clase sincrónica, por eso se les está poniendo el material de estudio, las grabaciones de las clases, y por otro lado, también los instructivos para las tareas están bastante claras y van coherentes. Entonces, aplíquense un poquito y traten de hacer las cosas, pongan lo mejor de parte de ustedes para que obtengan las mejores calificaciones. Ya hay problemita con algunos cursos, que hay algunos retirados, hay otros que no quieren trabajar, entre otras cosas. Entonces espero que no suceda con ustedes y tener inconvenientes de última hora, en que ya la semana pasada surgieron algunos pidiendo cambios de grupo, que lo pusieran en otro grupo. Yo le dije, bueno, ¿por qué no me lo dijiste mejor al final del semestre? Porque ya me lo está diciendo en la semana 6. Mientras tanto no habían dicho nada. Bien, de mi parte, reitero mi gratitud, mi agradecimiento por estar presente, que tengan una buena noche y que descansen. Hasta pronto. Sí, Griselda, dígame. ¿O te estabas despidiendo?